El equipo Mujeres Indígenas en las Ciencias es un equipo que promueve y visibiliza la participación de las mujeres mayas, garífunas y xincas en la ciencia, desde el enfoque de los derechos de género con pertinencia cultural para establecer los mecanismos estratégicos que abordan los retos de las mujeres indígenas en la ciencia. Con nosotros hoy tenemos a tres investigadoras que les estaré presentando a cada una. Tenemos como nuestras coordinadoras del equipo 11, Magali Cocoy. Ella es química bióloga capacitadora en procesos de laboratorio de distintos laboratorios nacionales. Además, además forma parte del proyecto Mecanismo de Respuesta ante el COVID-19, trabajando en el apoyo del Centro para Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y financiado por el Fondo Mundial. Bienvenida, Magali. Y también tenemos a nuestra siguiente participante, que es también coordinadora del equipo 11, Marina Leticia López Incal. Ella es maestra en Derecho Ambiental, licenciada en Trabajo Social y con estudios de posgrado de género, defensora de los derechos humanos y ambiente, impulsora de procesos amplios de participación social para la gestión de las áreas protegidas y la diversidad biológica desde un enfoque holístico. También le damos la bienvenida a Yuseli Bebcaal, integrante del equipo 11. Ella es originaria de Cobán, Alta Verapaz. Ella cuenta con un doctorado en control y automatización de la Universidad Borbone de Francia y con una formación en ingeniería mecatrónica y una licenciatura en ciencia de la Universidad del Valle de Guatemala. Mayra también posee una maestría internacional en sistemas mecatrónicos y micromecatrónicos obtenidos en prestigiosas instituciones como la Universidad del Nilo, Egipto, la Universidad de Oviedo, España, y la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología en Francia. Además, Mayra es un miembro activa y voluntaria en diversas organizaciones profesionales como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, OWSD, Organización de Mujeres en la Ciencia para un Mundo en Desarrollo, la Sociedad Internacional de Ingeniería en Óptica y Fotónica y la Sociedad Óptica. También le damos bienvenida a nuestras participantes que hoy nos compartirán su experiencia en sus diversos campos de trabajo. Iniciamos con una pregunta para las tres. Iniciamos con Mali y con la siguiente pregunta. Mali, ¿qué es la ciencia desde el enfoque de las mujeres indígenas? Y continuamos con Marina López y Celibeb con la misma pregunta. ¿Qué es la ciencia desde el enfoque de las mujeres indígenas? ¿Cómo están a todas? Gracias, Iris, por la presentación. Eh, Empezando, creo que es muy importante entender qué es en sí la ciencia desde todos los enfoques. La ciencia en general es un conjunto de conocimientos y información que nosotros podemos obtener por medio de diferentes procesos, observar, comprender e interpretar resultados. Entonces, yo considero que la ciencia en realidad enfocada desde los pueblos indígenas y también el saber colectivo y ancestral es lo que se ha estado realizando durante toda la vida. Sabemos que las los pueblos indígenas siempre han tratado de observar y comprender esta información e interpretarla para poder brindar un conocimiento que pueda comprender y que sea apto para el bien común de todas las personas y para preservar nuestro entorno. Además, ya la ciencia desde un punto de vista científico nos brinda esto, simplemente observar, comprender, interpretar resultados. Y yo creo que el enfoque indígena no está alejado realmente de la ciencia común. Entonces creo que es muy importante comprender que en realidad los pueblos y el conocimiento ancestral siempre ha estado de la mano del conocimiento científico que se crea a nivel mundial.
Bueno, en ese orden de ideas, como lo manifiesta la compañera, creo que desde la visión de las mujeres indígenas es un elemento fundamental, ¿verdad?, para regular nuestras formas de vida a través de nuestros conocimientos que viene desde nuestros ancestros, ¿verdad? Que en algún momento también se ha estado como perdiendo, ¿verdad? Y desvalorizando estos conocimientos que siempre han sido la esencia del buen vivir, de la cual se emanan, por ejemplo, las prácticas que se han heredado de generación en generación. Y lo más importante de este enfoque es que también estamos conscientes de que ese conocimiento a veces o no sin el a veces, sino que se reinventa, se recrea y de eso se generan nuevos conocimientos que derivan, por ejemplo, de la memoria colectiva de los pueblos indígenas, en donde las mujeres pues desempeñan un rol muy importante porque a través de esos conocimientos han podido orientar a sus familias, a sus comunidades, desde un enfoque de convivencia y muy enfáticamente el respeto y el cuidado a la madre naturaleza, que también lo asocian como dadora de vida. A través de estos conocimientos que poseen las mujeres indígenas, pues desde hace muchas generaciones han aportado para el entendimiento y comprensión de que las bondades de la diversidad biológica, por ejemplo, que son todas las especies de flora y fauna, proveen múltiples beneficios, por ejemplo, desde los aspectos sociales, los aspectos económicos, culturales y recreativos. Y quiero enfatizar un tanto la parte cultural, porque la riqueza cultural que posee Guatemala, eso es lo que ha posibilitado de que Guatemala forme parte del grupo de países megadiversos. Como han conservado, por ejemplo, las mujeres indígenas, esa herencia cultural que nos han dejado nuestros ancestros, por eso es de que el manejo que se le da a la diversidad biológica ha posibilitado la preservación de los ecosistemas para garantizar los medios de vida en condiciones de igualdad, equidad y lo que se busca también con estos conocimientos es de que vayamos presentando evidencias de que la justicia ambiental es importante para las mujeres indígenas porque de allí provienen todas las especies que se necesitan para las presentes y futuras generaciones. Continuando un poco Gracias. con lo que comentaba Magalí y Leticia, es algo muy importante lo que las mujeres podemos hacer por la ciencia desde cada ámbito en el que nos encontramos, principalmente porque si hablamos de nosotras mujeres indígenas, hemos jugado un papel muy importante en la sociedad desde el gestión y desde la parte social en cómo se preserva la familia, cómo se cuida la tierra, el cuidado de la tierra, el desarrollo que se presenta en las diferentes comunidades, el poder que se aplica comunitario y también colaborativo. Hay muchas comunidades que tienen como un patrón especial de cómo ellos se dirigen como comunidad y eso es algo que se ha ido implementando o se ha ido también tomando de varios pueblos indígenas. Entonces, podemos ir, como decía Magalí, desde diferentes ciencias, desde la parte ancestral que nos han dejado, la parte, todo lo que es la naturaleza, cómo aprender de la naturaleza, cómo aprender de toda la medicina natural que nos presentan nuestros ancestros, que muchas veces la ciencia actual apenas está intentando entender, pero aparte de entender, está como intentando mejorar todo esto, pero no podemos dejar como a un lado todo lo que estas medicinas nos han dado, ¿verdad? O sea, nosotros hemos escuchado desde que somos pequeños, ok, los mayas tenían su propio calendario, que eran físicos, que podían ver cómo estaban organizadas las estrellas, eran astrónomos. Tal vez en su momento no se tenía esta palabra o no existía cómo nosotros llamarlos, pero hasta hoy en día se siguen usando estas técnicas para poder ver todo cómo se mueven nuestros astros, cómo hacerlo del calendario y el error que ellos presentaban era tan pequeño, o sea, casi que era nulo. Entonces, todos estos conocimientos
que nuestros antepasados nos han donado y que se tienen que ir pasando también de generación en generación. Y muchas veces se pierde con el hecho de no poder hablar nuestro propio idioma de nuestras propias comunidades, porque nuestros abuelos que saben cómo cuidar la tierra, que saben cómo te puedes curar de una gripe solo con las plantas que tenemos alrededor de la casa, muchas veces no es lo mismo transmitirlo en nuestros idiomas maternos que transmitirlo en nuestro caso en el idioma español, porque hay incluso algunas plantas que nosotros los conocemos con el nombre con el nombre que le damos en nuestra lengua, no con el nombre en español, por ejemplo. Entonces son todas estas cosas que tenemos que entender que tenemos que seguir transmitiendo porque es algo que ya se tiene desde antes, que no es nuevo, solo que que se está mejorando con muchas cosas de la ciencia. Entonces yo siento que este es el papel importante que juegan las mujeres también desde el hogar de poder enseñarle a sus hijos todos estos conocimientos y transmitirlos, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros participantes por el tema que la verdad es muy amplio, pero vamos a seguir con nuestras preguntas. Igual, ¿verdad? ¿Cómo se puede fortalecer la participación de las mujeres indígenas en las diferentes ramas de la ciencia? Iniciamos con Magalí. Gracias, Iris. Pues yo creo que una parte muy importante es fomentar cómo es de que podemos aplicar los conocimientos ancestrales, algo así como lo que mencionaba Yuseli, con las ciencias que actualmente están en desarrollo, ¿verdad? Para poder unificar y conectar estos conceptos. Entonces, me gustaría hablarles un poco de algunos ejemplos que yo he visto desde el punto de las ciencias biológicas. Como mencionaba Yuseli, realmente las plantas medicinales se han utilizado mucho y actualmente hay estudios donde se utilizan plantas medicinales para poder identificar qué tanto poder o qué tanta fuerza tienen estas para inhibir o para incluso matar el crecimiento de algunas bacterias y de algunos hongos. Entonces, yo creo que es muy importante dar a conocer que realmente hay información que se puede aplicar o que es muy importante en en los pueblos indígenas y que ésta se puede aplicar a la ciencia actual. Como les mencionaba, hay muchos estudios donde se utilizan diferentes plantas medicinales para inhibir o para incluso matar el crecimiento de bacterias y hongos, y esto es muy respetado para las personas que estudian el campo biológico, incluso para los farmacéuticos, porque ellos saben de que este poder, este conocimiento ancestral de conocer acerca de las plantas puede ayudar a la cura de muchas enfermedades, que muchas veces es incluso más efectivo que, por ejemplo, medicamentos como no tan naturales a comparación de las plantas medicinales. Y otra parte muy importante es el conocimiento de los hongos. Como nosotros sabemos, los hongos es una parte muy importante de los pueblos indígenas, tanto para comer como para poder identificarlos. Y los científicos en Guatemala y en otras partes del mundo respetan mucho el conocimiento ancestral de las personas que conocen sobre los hongos que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y realmente ya hay muchas actividades y hay una participación en donde se puede unificar este conocimiento de los pueblos ancestrales con el conocimiento un poco más científico para poder unificarlos y así crear nuevo conocimiento acerca de las distintas clases de hongos que pueden ser comestibles y que no pueden ser comestibles. Entonces, yo creo que es muy importante esta parte de aprender cómo unificar estos conocimientos para que exista más participación, no solo de las mujeres, sino también de todas las comunidades indígenas en general. Gracias, Siguiendo un Magalí. poco, siguiendo en la línea, ¿verdad? De los principales retos que enfrentan las mujeres indígenas o cómo se puede fortalecer la participación de las mujeres indígenas en las diferentes ramas de las ciencias. En primer lugar, yo creo que hay un aspecto que se tiene que superar en cuanto a los estigmas sociales que se manejan a nivel de la sociedad, valga la redundancia, ¿verdad? Que sitúa a las mujeres indígenas en espacios eminentemente privados. ¿Qué quiero decir con eso, verdad? Que las mujeres indígenas están únicamente como que en el espacio doméstico, en cuidados, ¿verdad? En lo que se llama acá el cuidado, por ejemplo, el trabajo no remunerado, ¿verdad? Esos son como que los espacios asignados para las mujeres indígenas.
Sin embargo, estas acciones que se realizan pasan desapercibidas, sus conocimientos que va desde la observación, experiencia y práctica, como se ha resaltado en las posiciones anteriores. Pues las mujeres indígenas han jugado un papel muy importante, ¿verdad? Porque también se han guiado a través de la observación, la experiencia que se va nutriendo, ¿verdad? En los círculos, inclusive en esos espacios privados, ¿verdad? Donde aparentemente, pues no tiene que ver nada con la sociedad, porque es un espacio eminentemente, si lo queremos ver así, doméstico. Y otra cosa también que se puede fortalecer para que haya más participación de mujeres indígenas es que se crean esas condiciones igualitarias, por ejemplo, incluyentes y equitativas, porque muchas veces solamente estamos tratando de que las condiciones igualitarias se vean reflejadas, pero hasta ahí no es suficiente para que se le puedan abrir esas oportunidades para las mujeres indígenas. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita nosotras las cuatro estamos en condiciones igualitarias. ¿Por qué? Porque estamos participando. Pero hay otras mujeres allá afuera, por ejemplo, ¿verdad? Buscando estos espacios, pero las condiciones son totalmente distintas a las nuestras. Y entonces ya tendríamos que ver ese principio equitativo, ¿verdad? Que también dice que tiene que ver con la justicia. Y entonces, cuando buscamos la justicia, tenemos que hacer ajustes, por ejemplo, a las políticas públicas, a las estrategias institucionales, a los planes de acción que cada una desde su espacio laboral, tanto de las instituciones del Estado como también el sector privado, tendría que hacer esos ajustes para que realmente haya una condición equitativa y se reconozca y se valoren sus conocimientos y los aportes que se dan desde distintos espacios, resaltando un tanto también, por ejemplo, los saberes ancestrales, como ya bien se ha enfatizado en este foro. Vamos a ver que todo esto está asociado a la salud y resaltando las plantas medicinales, pues va mucho más allá desde la visión de los pueblos indígenas, por ejemplo, que es un sistema que se ha considerado como propio de los pueblos indígenas, que ha resuelto situaciones de antaño, si queremos decirlo así, donde no había doctor, no, donde el sistema de salud no llega, las comadronas, las terapeutas sociales, por ejemplo, las que utilizan esas plantas medicinales, han demostrado, ¿verdad?, con efectivamente que su aplicabilidad es un conjunto de elementos, por ejemplo, organizados y relacionados para mantener la salud. Por ejemplo, las comadronas dicen que el sistema de salud del ser humano tiene que ver mucho, no solamente que físicamente esté bien, sino que todos los aspectos biológicos, anatómicos, energético, por ejemplo, eso garantiza un bienestar de manera integral. Sin embargo, esos conocimientos pues no han sido como que reconocidos, sino al contrario, aquella mujer indígena que practica la medicina ancestral, ustedes sabrán que se asocia a un acto de brujería, por ejemplo. Entonces, muchas veces esas mujeres practicantes de la medicina ancestral, he escuchado testimonios de algunas que mejor se retiran del campo porque tampoco son reconocidas, por ejemplo, por el sistema de salud. Entonces, esos son mecanismos que tenemos que identificar, ¿verdad? Para fortalecer esos conocimientos, tendremos que trabajar también para que hayan políticas, ¿verdad? Que pueda o impulsar marcos legales plurales que reconozca ese aporte de las mujeres indígenas que dan en la rama de la medicina ancestral únicamente. Gracias, Leticia y Giselle. Bueno, siguiendo un poco con lo que comentaba Magalí y Leticia, exactamente lo que decía Leticia, de cómo fortalecer la participación de las mujeres en diferentes ámbitos. En la parte de salud, por ejemplo, mi abuelita es comadrona, entonces el hecho de ver que no hay un soporte, que el sistema no las soporta a ellas con todos los conocimientos que podrían aportar, que no hay como un sistema que ayude a todo,
a todas estas personas. Incluso no hay un sistema de transferencia de conocimientos o donde ellas incluso pudieran compartir sus conocimientos a otras personas que quisieran seguir este camino, ¿verdad? No, no existe eso, entonces es algo que se tiene que ir trabajando, pero también quiero dar mi punto de vista en el sentido de empoderar a más mujeres indígenas en ciencia, a seguir ciencias como las que yo estudié. En mi caso, son como las ciencias en STEM. Creo que, como también comentaba Leticia, actualmente la sociedad todavía sigue viendo a las mujeres como solo para el área de la cocina, solo para el área doméstico. Incluso esto puede verse desde nuestros abuelos, que yo no sé en el caso de ustedes, o en mi caso era como cuando yo dije quiero estudiar ingeniería y todo el mundo fue como estás loca, eso solo es para niños, eso no es para mujeres, tú tienes que estudiar, tienes que ser maestra o tienes que ser esto, como que ya hay una barrera puesta de qué podemos hacer las niñas y qué podemos hacer los niños. Y entonces esa barrera hay que quitarla, pero también se puede, creo que una forma de quitarla es dar ejemplos, dar ejemplos y llegar a las comunidades, decir, miren, ella era de su comunidad y ahora está haciendo esto, ella estudió, ella hizo esto, ella hizo lo otro, porque a pesar de que existen las redes sociales y que podemos decir que varias comunidades están interconectadas, todavía esa desinformación existe, que no conocen el sistema educativo bien. Algunas personas creen que la educación termina después del bachillerato o después de la licenciatura y no se sabe qué es una maestría o qué es un doctorado. Entonces, el simple hecho de hacer divulgación o poder compartir lo que están haciendo otras científicas, pero que sean como que de la misma región, puede quitar esta brecha que muchas veces tenemos las mujeres indígenas de poder estudiar diferentes carreras, poder ir a las comunidades y decir, miren, sus hijas también pueden estudiar esto, esto, esto y esto. Todos los estudios son tanto como para niños y para niñas. No estamos, quiero aclarar algo que no estoy diciendo de que estemos, que físicamente y biológicamente no somos iguales entre hombres y mujeres, pero eso no significa que no podamos estudiar las mismas cosas, ¿me entiende? Entonces, esta es una situación también que se tiene que trabajar de cómo influenciar a las niñas, de no decirle te tienes que casar, que tu logro es casarte, a que a los 15 años, si no estás casada, ya no se puede hacer nada, que una mujer a los 20 años, si no está casada, es como que el fin de todo, o sea, poder decirles, no, tienes la opción de seguir estudiando, tienes la opción de ser mamá y trabajar, tienes la opción de que si quieres solo ser mamá y solo estar como ama de casa, está bien, o sea, no es como que algo sea bien y lo otro sea mal, sino que tenemos el derecho de poder elegir qué es lo que queremos ser. Si yo quiero hacer eso, está bien, si yo quiero hacer lo otro, está bien, pero también en todo esto la sociedad tiene que ayudar a darnos esta oportunidad y no limitarnos. Porque otra de las cosas que sucede cuando somos mujeres indígenas es que muchas veces sufrimos discriminación cuando estamos creciendo en la educación, porque vienen y dicen, ¿cómo alguien que es indígena puede estar en esta clase igual que yo? O porque ellos solo tienen que estar allá. O muchas veces también cómo se da esto de que una persona indígena se le juzga más por tener bienes porque dice, ¿cómo él puede tener un ejemplo, este celular y yo no? O sea, ¿por qué se juzga todo esto? Entonces son varios temas los que habría que ir tocando, pero creo que principalmente es esto, de que las familias les den las oportunidades a las niñas de seguir estudiando, de que no se diga más, tu misión es solo tener hijos y cuidar un hogar. No, si yo quiero, sí, pero tan paralelo a eso también puedo hacer otra cosa. Entonces eso es como que lo más importante para mí. Importante el tema, ¿verdad? Del rol de la mujer en estos espacios y la importancia de fortalecerlos. Nuestro tema, mujeres indígenas en la ciencia, cada una de nuestras participantes ha ido creciendo y evolucionando en sus áreas, así que cada uno al inicio mencioné de sus profesiones y hoy vamos a seguir un poquito más desde sus áreas, ¿verdad? Entonces, con Magalí.
Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos y desafíos para una mujer indígena que se desempeña en el campo de la ciencia química y biológica? Gracias, Iris. Pues yo creo que voy a ir un poco de lo que ya había mencionado Yuseli en otra pregunta. Yo creo que la principal barrera en este sentido para las ciencias biológicas, químicas o en general es el idioma. Realmente mucha información científica, lamentablemente la mayoría de información se encuentra en inglés o en castellano español. Y esto limita mucho que otras personas puedan participar o que incluso otras personas puedan aprender. Realmente, si uno quiere aprender específicamente sobre ciencias, matemáticas, física, química, biología, sabemos que la información realmente está en español y en inglés. Si, por ejemplo, una persona de un pueblo originario de Quiché, Quechí o Mam quisiera aprender más específicamente sobre un tema, por ejemplo, de biología, sobre, por ejemplo, las células, cómo estas funcionan, cuáles son los procesos, realmente únicamente se tienen conceptos en inglés y en español. Entonces, para estas personas que no dominan el español, es muy difícil poder aprender esto. Entonces, yo creo que una barrera muy importante es el idioma. Y por eso es que muchas veces las personas estamos obligadas a veces a perderlo también, porque al querer incursionar o al querer tener un conocimiento más amplio, lamentablemente se tiene que perder este idioma para poder aprender más y para poder desempeñarse en estos campos. Otra parte muy importante es algo que también ya habían mencionado, es que lamentablemente sí existe discriminación. Y a pesar de que ahora hay más espacios abiertos para las personas indígenas, porque sabemos que ahora se les ha dado como más importancia o se les quiere dar más presencia en cualquier actividad científica, lamentablemente también hay discriminación entre nosotros mismos los indígenas. Realmente a veces no nos miramos como solo los pueblos indígenas, sino también a veces hay distinción sobre ellos son indígenas, pero tienen una posición económica más alta. Y muchas veces se les da participación solo a estas personas por la posición económica y esto no debería ser así. Entonces yo pienso que esta es otra barrera muy importante, que a veces se nos da el espacio de poder participar, pero a veces se les da a las personas que tienen una mejor posición económica o que, por ejemplo, han tenido como una participación política también más importante y entonces así es como nos van rezagando a las personas que, por ejemplo, no tenemos estas mismas posiciones y esto también nos limita a poder participar y a poder desempeñarnos de una manera adecuada y no solo en el campo de las ciencias químicas y biológicas, sino también a nivel general. Entonces yo creo que estas son las principales brechas y los principales retos y desafíos que nosotras tenemos en este campo. Muchas Gracias, gracias. Magali. Importante el idioma, ¿verdad? Es una de las barreras en diferentes ciencias, como menciona Magali, y que es lo que ella se ha dado cuenta desde su campo. Siguiendo con otra área de la ciencia, con Marina López, la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos y desafíos para una mujer indígena que se desempeña en las ciencias sociales desde el enfoque ambiental? Muchas gracias, Magalí, por la oportunidad. Pues yo creo que hablar de las ciencias sociales es un poco como que más factible, por decirlo así, o como que se ve como que con más coherencia, ¿verdad? De que las mujeres estén en las ciencias sociales, porque recordemos que en las ciencias sociales, pues ahí están la mayoría de disciplinas que tienen un trabajo humanitario, por ejemplo. Entonces, de nuevo caemos en que se sitúan en los espacios casi que más privados, pero si hablamos de la economía, de los cuidados, por ejemplo, volvemos a ver de que allí deberían estar las mujeres indígenas. Pero cuando ya hablamos desde un enfoque ambiental, entonces ya hay como que hay una situación que choca aparentemente, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso, verdad? Porque cuando hablamos de ambiente ya nuestra imaginación vuela y sitúa a los hombres, ¿verdad? Como la carrera de ingeniería, por ejemplo, la rama de la ingeniería ambiental, ingeniería forestal, los ingenieros agrónomos. Bueno, entonces cuando hablamos de todas esas disciplinas, en nuestra mente rápidamente pasa de que es un trabajo eminentemente para los hombres.
Pero entonces, ¿cuáles son esos retos, verdad? Para que podamos las mujeres indígenas superar esos desafíos, en primer lugar, creo que siempre seguir enfrentando o superando los estigmas y códigos sociales que nos vuelven a situar a las mujeres en carreras tradicionales que tienen un carácter humanitario. En una experiencia la vez pasada, pues decían, ¿por qué será que en la carrera de trabajo social se llena de mujeres y hay una o dos, solamente dos o tres hombres entre ese grupo? Desde ahí como que hay un choque, ¿verdad? De posiciones, porque los hombres que se identifican con la carrera de trabajo social no se sienten bien cuando ven solamente a mujeres. Pero entonces las mujeres, yo soy trabajadora social y por eso pongo este ejemplo. Sin embargo, también tenemos que desde esa carrera de las ciencias sociales darle un enfoque. Por ejemplo, el enfoque que la universidad me formó es de gerencia, ¿verdad? Con un enfoque de gerencia. Entonces, ¿qué es gerenciar? Bueno, dirigir, aprender a convivir con diferentes personajes, aprender a elevar la participación desde otros niveles, no solamente la capacidad de asistencialismo, como decimos, sino que también podemos proponer, también podemos formular políticas públicas, también podemos realizar estudios, ¿verdad? Estudios técnicos, por ejemplo, que podamos demostrar cómo es la relación simbiótica, ¿verdad? De las ciencias sociales y las ciencias ambientales. Y nos damos cuenta que las ciencias sociales es un tema transversal que deberían tener todas las disciplinas. Y entonces esa es como que la primera barrera y el primer reto de superado en esa carrera de las ciencias sociales. Y luego también al desempeñarse como mujer indígena en mi experiencia como ambiental forestal, bueno, decían, bueno, ¿y qué va a hacer una mujer indígena trabajadora social en un campo eminentemente de ingenieros que su enfoque es el desarrollo forestal, que se hablan de sistemas agroforestales, de regeneración natural y de conservación de los bosques, restauración de los bosques? Bueno, ese es el primer desafío, ¿verdad? Para demostrar que desde esos sistemas agroforestales, esos sistemas de reforestación y de restauración, desde allí ha habido un papel preponderante de las mujeres, porque son las mujeres indígenas como que la voz primaria, fuente primaria, por decirlo así, en donde se nos dicen, bueno, tenemos que cuidar, tenemos que optimizar los recursos que la madre tierra nos provee. Si contaminamos nuestro sistema, no lo dicen con estas palabras, pero lo dicen, si ustedes tiran basura en el bosque, se va contaminando, o si ustedes no tienen esa relación armónica con los bosques, estamos atentando con la vida misma. Entonces, en ese caso, transgredir, por ejemplo, los sistemas patriarcales y machistas, ¿verdad? Para insertarse en actividades y gestiones eminentemente técnicos para la diversidad biológica, para las áreas protegidas, para las cuencas y todo lo que tiene que ver con ambiente, en donde tradicionalmente se le ha otorgado a los varones, dicen, bueno, ¿y las mujeres qué van a ir a hacer en una tarea de campo, por ejemplo? Esas mujeres entonces les gusta estar con los hombres, por ejemplo. Entonces, esos retos y desafíos se tienen que superar, ¿verdad? Y tenemos que vernos como lo que establecen nuestros abuelos, ¿verdad? En esa complementariedad y dualidad. No podemos condenar a las mujeres, por ejemplo, que se desempeñan, ¿verdad? En un ambiente, ¿verdad? En donde tienen que ir a hacer monitoreo de campo, monitoreo biológico, por ejemplo, donde tienen que ir a revisar, acompañar un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué saben las mujeres? Bueno, sí tenemos conocimientos, ¿verdad? Porque desde las ciencias sociales nos ha dado los elementos principales para poder, ¿verdad? Demostrar que en el tema ambiental hay visiones diferenciadas y por ende también los usos que le damos a todo lo que nos provee la diversidad biológica, también lo conocemos con un nombre diferente, le damos un uso diferente y desde allí también se está aportando como un conocimiento ancestral, como la esencia, un conocimiento local que ha sido la base del conocimiento científico, que siempre ha sido también desde la observación, la práctica y la experiencia. Entonces,
Eso también nos ha dado que también los convenios internacionales que ha ratificado Guatemala en materia de derechos humanos de las mujeres también ha sido como que también la puerta de entrada, ¿verdad? Para que nosotras las mujeres nos estemos desempeñando ahorita en diferentes ciencias, ¿verdad? Que ese es el tema nuestro. Y estemos alzando la voz y estemos generando conocimiento, estemos generando contenidos, ¿verdad? En donde también otras personas también van y buscan esas referencias, esas producciones, esas investigaciones que hemos estado realizando y por ende también las consideraciones de género, también que ahorita es un tema sustantivo a nivel internacional, que es justamente lo que se va a tratar en la COP16 en Colombia a partir del 20 de octubre, en donde tiene que ser un papel preponderante, pero también invita a la conferencia de las partes que se aumente la participación de las mujeres y mujeres indígenas para el resguardo de la diversidad biológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por compartir con nosotros desde el ámbito social con enfoque ambiental. Importante resaltar, ¿verdad? Que las mujeres indígenas tienen el conocimiento a su favor. Entonces vamos a continuar con Giselle Ibe. Igual, la pregunta es, ¿cuáles son los retos y desafíos para una mujer indígena que se desempeña en una carrera muy técnica en otro país? Bueno, creo que en esta parte voy a hablar un poco sobre mi experiencia propia, tanto la que tuve en Guatemala como la que he tenido en otros países. Y lamentablemente siento que ha sido más duro ser una mujer indígena en Guatemala que en otros países. Primero porque en el área que me estaba desarrollando, en mis primeros trabajos que yo tuve, fue jefe de mantenimiento mecánico. Entonces, ustedes sabrán que como mujeres indígenas, físicamente tenemos ciertas características que ustedes pueden diferenciar normalmente si alguien viene de un grupo indígena o no. Entonces, al estar trabajando como jefe de mantenimiento mecánico y ser jefe de 10 personas, que todos son hombres, que me podían triplicar la edad, la estatura también, y que yo llegara a mis 21 años a ser jefe de ellos, no era algo que esperaba. Y segundo, que tampoco pensaba, o sea, el hecho que yo supiera el idioma maya de nuestro departamento y que yo pudiera hablar con ellos directamente así, tampoco fue algo que como que al principio cayera muy bien. Entonces, lo que yo vi al principio fue como las personas me estuvieron como, podría decirse, testeando para ver si yo realmente sabía lo que estaba haciendo, si yo realmente tenía los conocimientos para estar ahí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido yo? Si hubiera sido un chico que tal vez fuera más alto, que tal vez el color de piel fuera más clara, pues ellos no hubieran testeado a esta persona como lo estuvieron haciendo conmigo. Entonces, lamentablemente, nosotros mismos muchas veces le ponemos barreras a las personas de nuestras comunidades al no creer en estas personas o al no pensar que pueden llegar en la posición en la que están. Entonces, también una de las barreras con las que yo me encontré, tal vez no solo el hecho de ser indígena, sino el hecho de ser mujer, fue al buscar trabajo que la mayoría de las posiciones me pedían ser hombre, porque como alguien se va a ir a montar a la máquina o a ir a revisar la máquina o va a estar trabajando con las máquinas o va a ser jefe de mantenimiento o jefe de electrónica o cualquier otra cosa. Entonces es como que un estereotipo que se sigue manteniendo, no sé cómo esté ahorita, estoy hablando de hace 5 años, que cuando uno aplicaba los trabajos, o sea, decía, buscamos a un hombre de 35 años, de 30 años. Entonces eso era como que una barrera que sufrimos, ¿no? Como mujeres, pero más siendo una mujer indígena en Guatemala. En el hecho de estar en otros países, también podría hablar un poco de que no solo se sufre en nuestro país, también en otros. Yo estoy viviendo en Egipto y lo que nunca esperé fue que siendo mujer yo no podía alquilar mi propio apartamento, sino que lo tenía que alquilar un hombre para mí.
Entonces yo llegué y yo, ok, o sea, ¿y con dónde voy a vivir y qué voy a hacer? Entonces ya la universidad se encargó de ver quién alquilaba en mi nombre y bla, bla, bla. Pero es algo que también podemos decir que se extiende a otros países, esto de la discriminación hacia las mujeres, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pero también es algo cultural. Entonces, ya estando aquí en Francia, comparado con el ejemplo que nos daba Leticia, de que en ciencias sociales puede haber que solo hayan dos hombres, pues en las carreras en las que yo he estado es lo contrario, que solo hay dos mujeres y hay como 30 hombres. Entonces es como que siempre nos tratan a las mujeres como que las que están ahí porque se colaron o yo qué sé, ¿verdad? Pero nos juzgan más. Podría ponerles un caso como específico de que si alguien tiene un problema en la clase, a la que nunca le van a preguntar es a las dos mujeres que estemos ahí o a la mujer. Aunque yo varias veces he tenido la respuesta, antes yo decía, ok, no, mira, si lo puedes resolver y ta, ta, ta. Siento que el hecho de ser mujer nos da una ventaja amplia porque quiera o no, nosotras somos como más minuciosas, más detallistas, somos le damos como un enfoque diferente a los problemas, un enfoque que a veces los hombres no tienen y también esto enriquece poder compartir muchos conocimientos entre todos, ¿verdad? Entonces, pero ha sido uno de los retos que yo he tenido también, porque siempre o soy la única mujer o somos dos nada más. Y siempre está eso de que nos estén testeando, de que no crean en nosotras, de que también esté ese estereotipo de que las niñas que estamos en ingeniería tenemos que vestirnos como niños o todas estas cosas, ¿verdad? Entonces son muchas, muchas situaciones las que se pueden dar, pero se dan tanto en Guatemala como en otros países. Tal vez aquí se da menos, pero sí se da. Tal vez una de las cosas que yo resaltaría y que lamentablemente no se tiene en Guatemala es el hecho de que aquí para una mujer, como que toman en cuenta el hecho de que si una mujer quiere tener su familia, darle ese soporte que quiere, el soporte de que si quiere pasar un año con su hijo, lo puede pasar y dejar su trabajo por un año y regresar y tener el trabajo ahí todavía. Entonces, eso es algo que nosotros en Guatemala no tenemos todavía. Inclusive acá, si el papá puede tener creo que 2 meses y la mamá no sé cuántos meses, porque también el papá forma parte de la familia, no es un bebé que salió solito, ¿me entienden? Es un conjunto. Entonces los dos tienen derecho a tener este periodo para poder cuidar. Entonces, en el área de una mujer científica o en el área en el que yo me desarrollo, he tenido varios foros donde las mujeres dicen, es que el problema es de que si yo me caso, tengo que abandonar mis sueños porque si me caso, tengo hijos, tengo que cuidar mi casa, ya no puedo seguir estudiando, ya no puedo seguir desarrollando. Pero siento que es un balance y también siento que es una decisión que uno toma. Obviamente hay países en el que uno se va a sentir más, con más soporte y otros no. Entonces, pero es una decisión que sí he visto en varias chicas de decir, si quiero seguir creciendo, yo no puedo tener familia. Entonces, sí es algo que no se debería dar porque tendría que haber, tendríamos que tener un sistema que también se acople a todo lo que hacemos las mujeres, porque como yo muy bien decía anteriormente, biológicamente no somos igual que los hombres. O sea, si una mujer tiene un bebé, todo el proceso que toma para poder recuperarse, para poder criar al niño, entonces son cosas que se tienen que ir adaptando. Yo he visto en otros países donde adaptan la maternidad, de que si alguien tuvo un bebé, que esa persona puede ir al trabajo al horario que ya le convenga. Si quiero ir de 5 de la mañana a mediodía, pues ese es mi horario. Si quiero ir en la tarde, pues ese es mi horario, porque quiero pasar tiempo con mis hijos o con mi familia. Entonces, esas son como una de las cosas que lamentablemente no tenemos en Guatemala todavía. Esperemos que un día pues hayan políticas que se puedan regular y se puedan ajustar también a las necesidades de todas las mujeres, ¿verdad? Muchas gracias, Yuseli. Pues muy agradecida con la participación de nuestros participantes el día de hoy con el tema, ¿verdad? Mujeres indígenas en las diversas ciencias. Porque con el nombre de diversas ciencias, pues ya escuchamos a nuestras participantes, cada uno ha desempeñado
se ha desempeñado y ha ido creciendo en las diferentes ramas y áreas de las ciencias que ya hemos mencionado, pero tenemos tema en común, ¿verdad? Hay varias barreras independientemente de las ciencias en las que estamos, ¿verdad? Hay varias barreras que debemos seguir rompiendo. Mencionamos el tema de los idiomas, mencionamos el tema de las condiciones igualitarias, el tema de los roles, ¿verdad? Que muchas veces están marcados y es para hombres y mujeres. Independientemente de todos estos retos, yo quiero felicitar a nuestras participantes que de verdad han hecho un gran trabajo en ser ejemplos. Creo que Yuseli mencionaba, ¿verdad? Ser ejemplos porque es muy diferente decir y que hacerlo, que estar enfrente de un grupo de niñas y niños como anteriormente cada una ha tenido su participación también, ¿verdad? De ir compartiendo su historia, sus retos, sus oportunidades. Entonces, también necesitamos ese ejemplo de que siempre mencionaba de que muchas veces vemos el nombre de científicas, de grandes personas en libros y ahora tenemos en nuestras casas esos científicos, tenemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, tenemos en casa, solo que no hay como un papel que muchas veces en otros temas se ha mencionado de que cómo es posible que que a mi abuela, a mi abuelo pidan un papel en el que ellos testifiquen que sí saben bordar, tejer, sembrar, ver las estrellas. Entonces, tenemos todavía un reto en la sociedad, mencionaba Giseli, en donde se encuentra, ¿verdad? En Francia esos diversos cambios que desde la educación creo que es el camino. En su momento mencionaron la educación es la base para ir cambiando las diversas condiciones. También la participación. Mencionaba Leticia la importancia de la participación de las mujeres en diferentes áreas para que también, ¿verdad? Desde nuestros ámbitos podamos exigir como mujeres, como pueblos este tema. Quiero también resaltar un tema muy importante y creo que independientemente del área en que estemos, ¿verdad? Porque también tenemos área química, biológica, ingeniería. Creo que como mujeres quiero resaltar este tema que creo que es muy importante, que es la de que tenemos como mujeres indígenas en general, es la de seguir conservando la ciencia de nuestros pueblos, ya que a lo largo de la historia somos y seremos siendo las guardianes de esta ciencia. Ya en su momento mencionaron, perdón, que como mujeres indígenas tenemos el conocimiento en área de biología, química, astronomía, o sea que hemos ido perdiendo mucho de eso. Sigamos aprendiendo sin olvidarnos de dónde venimos, sin olvidarnos de nuestros idiomas y podemos regresar. Creo que muchas veces como científicos o como investigadores se hacen muchas investigaciones y se quedan para cierto lugar. Y muy importante lo que mencionó Leticia de si no ponemos estas investigaciones, lo que decía Magalí de los hongos, si no los ponemos al servicio de la sociedad, creo que diría yo que quedan estancados, entonces tenemos mucho trabajo que hacer en esa parte de la divulgación de la ciencia. Entonces, a las tres, muchas gracias por el tiempo y el espacio en, en esta actividad. Gracias.